Bien, pues quienes seguís el canal sabréis que estoy de mudanzas. Esta semana última he estado dedicando casi todo mi tiempo a ello y he regresado a Lisboa después de estar un mes en Alicante, mi tierra natal. He conseguido unas pequeñas mejoras en mis condiciones de vida. De momento toco madera porque esto ya sabemos que nunca se sabe, pero vaya, he conseguido un cuarto con baño propio y pago un poquito menos. Aún así, la mitad de mi salario prácticamente se va en el pago del alquiler. O sea que la situación es dura en ese sentido. El salario de investigador predoctoral es muy limitado, muy limitado. Y es una labor intelectual intensa. Ciertamente tengo mucha flexibilidad para decidir cuándo descanso o cómo invierto mi tiempo, pero sacar adelante una tesis rigurosa como considero que es la que estoy haciendo. Y por cierto, os dejo en la descripción mi artículo, mi primer paper de la tesis, por si lo queréis leer y podéis también echar un vistazo, ¿no?, en qué líneas de investigación tengo. Pero hacer una investigación doctoral exige mucho tiempo y la verdad es que estoy agradecido de recibir un dinero por ello, pero para una ciudad grande, como es el caso de Lisboa, es verdaderamente limitado. En cualquier caso, he tenido un pequeño momento. He tenido varios pequeños momentos, pero bueno, en uno de ellos estaba leyendo el manual de metafísica de Francisco José Martínez Martínez, de la asignatura Metafísica 1 en la Universidad Nacional a Distancia, y estaba leyendo una crítica a la razón tal y como se ha concebido en Occidente, la razón como logos, por así podríamos decirlo. Esa razón entendida como aquello que refiere a lo trascendental, por así decir, que ordena las cosas tal y como lo vemos y que también da pautas de actuación, y dentro de esa actuación, de esa práctica, está por supuesto la dimensión ética, para su realización. Es decir, que de alguna manera ha dado las pautas para concebir que los comportamientos éticos son aquellos que se alinean con esa razón trascendental, o con ese logos, que la bondad, que lo bello, etcétera, estaría alineado con ese orden, con ese logos, con esa razón, por así decirlo, ¿no? Esa crítica a esa razón trascendental, en ciertos sentidos, ha sido muy positiva, porque efectivamente ha habido asuntos esenciales de nuestra concepción de las cosas, ¿no?, de ese logos, que podían estar limitando nuestra visión en muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, que trato el tema de la historia y de la filosofía ambiental, creo que esa indagación tan profunda en el logocentrismo nos ha hecho olvidar, ¿no?, que la realidad tiene una dimensión no reducible a ese logos estrecho o limitado, ¿no? Que bueno, también esto daría para mucho, no voy a meterme en esos ámbitos porque uno podría reinterpretar la trascendentalidad a partir de una nueva visión naturalista, materialista, ¿no? Pero no me voy a meter en ese berenjenal aquí. Simplemente quiero decir que efectivamente había una concepción de ese logos, de ese orden rector de las cosas, de esa razón trascendental, que estaba dejando fuera asuntos sustanciales del mundo, y entre ellos algunos que conciernen, por ejemplo, a la conservación de la naturaleza, o a la propia noción de la naturaleza, o a la propia concepción de los seres vivos, a la inclusión de los seres vivos, por ejemplo, dentro de la exclusión, más bien, ¿no?, de los seres vivos de nuestra comunidad moral, etc. Por lo tanto, esa crítica a esa razón trascendental, a ese logos que hemos tenido en Occidente, hasta cierto sentido es positiva, o ha tenido algunos efectos positivos, pero yo quiero hacer aquí una contracrítica a esa crítica, porque, como leí en el manual y volviendo al asunto, ¿no?, está aquí hablando el autor de la escuela, el autor, como decíamos, Francisco José Martínez, está hablando aquí de la escuela de Erlangen, que habla del principio de transsubjetividad. Es decir, ellos quieren sustituir, diríamos, esos valores trascendentales que habían regido nuestros sistemas morales, nuestra propia concepción ontológica del mundo, por unos valores transsubjetivos, es decir, elegidos por la discusión
razonada de los sujetos que componen una comunidad política, ¿no? De esa forma, piensan que el uso de una articulación, de un discurso racional convincente que aúne al mayor grado de voluntades puede llevarnos a la consecución de una sociedad basada en unos valores que limen o que acaben por pulir con esos aspectos éticos y políticos derivables de nuestro sistema de normas cultural que hemos heredado sin previa crítica, por así decirlo, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa crítica a esa metafísica heredada, a ese sistema de valores heredado, estaría relacionada con una filosofía de la emancipación, por así decirlo. Esa crítica estaría fundamentada en gran parte con que la ontología, la metafísica, la forma en la que hemos concebido el mundo y que nos ha permitido describirlo, de alguna manera tenía implícita una distribución del poder, básicamente. Nuestra ontología histórica, la recepción a través de la tradición de una ontología determinada, no era sino que un mecanismo de administración del poder que beneficiaba, como no, a quienes lo detentaban, básicamente, ¿no? Por lo tanto, mediante este proceso de relativización de los valores y su interpretación crítica, esa sumisión de la cultura a la crítica, permite una reforma cultural que, dice, tiende a corregir las distorsiones sociales, como, por ejemplo, el poder, la violencia, etcétera, ¿no? O incluso la propia disparidad de acceso al conocimiento, en fin, lo que se quiera, ¿no? Toda la crítica social que, en cierto sentido, como digo, nos ha hecho progresar en muchos aspectos de la sociedad, pero que al mismo tiempo nos ha desarticulado porque nos ha desjerarquizado, que es lo que voy yo a contar ahora, ¿no? Efectivamente, ahí parte del proceso social es, no voy a situarme en contra, yo soy una persona que pertenece al momento histórico que me ha hecho posible. Por supuesto, considero que la sociedad debe de regirse democráticamente, pero lo que sí que voy a poner en duda, en base a la crítica que hago a estos autores, o a estas ideas de estos autores, es que todos los valores que deben de regir una sociedad deben de ser consensuados democráticamente. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué pienso que hay valores que son extrademocráticos o que no pueden ser elegidos por una transsubjetividad, como dicen estos autores, ¿no? Según estos autores de esta escuela, entre los cuales podemos encontrar a Lorentzen, Swamer, Can-Bartel, también podemos encontrar, dice, a Apple y Habermas, en fin, algunos más conocidos, otros menos. Esta racionalidad dialógica, que permitiría una transsubjetividad, es decir, que permitiría un diálogo en el cual el resultado de ese debate sería comúnmente aceptado, estaría basada, dice, en la combinación entre los hechos y, dice, una génesis normativa de deseos y necesidades. Bien, esa aceptación de unos deseos y unas necesidades sociales permitiría un diálogo que llevaría a un consenso social, ¿no?, posible. Y dice, lo más importante aquí, que los resultados alcanzados de ese debate, de esa discusión regida por la razón en un debate intersubjetivo, permitiría ordenar y transformar los deseos hasta que se adecúen para ser deducidos a fines superiores compartidos por todos los participantes. Básicamente, que la comunidad política podría determinar lo que está bien de manera democrática, que los deseos, en definitiva, podrían ser confeccionados democráticamente, ¿no? Esto, de alguna manera, es, desde mi punto de vista, un racionalismo extremo, ¿no?, que cree que puede confeccionarse el deseo, que es lo que vemos hoy las corrientes identitarias, sobre todo en relación a las identidades de género, etcétera, ¿no?, que piensan que una puede ser, por ejemplo, lesbiana política, ¿no?, para hacer una huelga al patriarcado, ¿no?, o que piensan que, en fin, podemos inducir a los varones
a que acepten compañeros o compañeras transexuales de manera voluntaria, ¿no? Que su deseo puede ser ejercido de manera voluntaria e ideológica para incluir a todas estas sensibilidades dentro de el marco común de, pues esto, ¿no? De estos deseos, de estas aspiraciones sociales de los excluidos, de esos sistemas de jerarquías previos, ¿no? a su aparición como fenómeno social, en definitiva, ¿no? O a su aparición como fenómeno político, porque la crítica que hacen, en definitiva, es que siempre han formado parte de la sociedad, pero no se les ha permitido la participación en el poder, en definitiva. Es curioso, ¿no? Por un lado, aceptan que la esencia del deseo es inmaterial y es permanente, es transhistórica, es, sí, eterna o trascendental, como sería el logos racional que critican, es decir, la razón entendida en términos clásicos por nuestra metafísica. Esa es criticable y su objeción de permanencia, eternidad o trascendentalidad es un constructo para permanecer en el poder a aquellos que lo detentan, mientras que el deseo sí que es una esencia inmaterial y trascendental, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que se hace, en definitiva, cuando se hacen estas lecturas de arqueología queer, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere inducir a las evidencias arqueológicas a que se ajusten a una narrativa específica, ¿no? Yo ya he hablado de esto en alguna ocasión en mi canal, ¿no? Como ahora se está intentando usar a los paleolíticos, ¿no? A los seres humanos de paleolítico que vivían en sociedades efectivamente matrilineales, que no conocían la propiedad privada ni el patriarcado en un sentido estricto, aunque no podemos decir que sean sociedades matriarcales, que fueran sociedades matriarcales, aunque eso es lo que nos está intentando convencer ahora. Desestimando, por cierto, todas las sociedades de cazadores y recolectores que no conocen la propiedad privada, que sobrevivieron hasta hace pocos siglos o que en algunos casos todavía sobreviven, ¿no? Como son los San, los bosquímanos, que son monógamos, que efectivamente son matrilineales pero no son matriarcales, donde el reparto de funciones está claramente diferenciado por razón de género, es decir, hay un reparto de género, un reparto de roles de género evidente. Por lo tanto, eso de que dicen ahora, ¿no? De que las mujeres eran cazadoras y cosas así, son todo interpretaciones forzadas con calzador sobre unas evidencias arqueológicas de hace decenas de miles de años, mientras desestimamos la realidad palpable que podemos observar en las tribus que quedan nómadas de cazadores y recolectores que no conocen la propiedad privada y que, por cierto, son de las más, vamos a decir, ejemplares de ese paleolítico, sobre todo previo al paleolítico superior, porque, por ejemplo, los bosquímanos no conocían el arte rupestre, es decir, que eso nos hace ver que, en definitiva, aunque no podemos hacer una en antropología y en historia, porque son coetáneos nuestros en definidas cuentas, no es que hayan permanecido en una máquina del tiempo aislada, pero sí que nos dice que ciertas estructuras culturales se han mantenido en los bosquímanos previas incluso a muchas fases evolutivas en la historia y en la cultura que hemos observado y que hemos clasificado, ¿no? De nuevo, sé que la antropología hoy dice que no es adecuado hacer estas interpretaciones, sé que la historia también considera que no, pero sin duda alguna, tiene mucho que decir, ¿vale? Es significativo porque al final las estructuras de parentesco, las estructuras y las instituciones sociales, etcétera, pues también responden a condicionantes materiales, y si esos condicionantes materiales han permanecido inalterados, es lógico pensar que esas instituciones culturales, esas estructuras, etcétera, pues lo hayan hecho también, ¿no? En cualquiera de los casos, como digo, consideran que lo que es trascendental, lo que es inmaterial, etcétera, es el deseo, esos deseos, a través de los cuales quieren tejer esos consensos democráticos, pero que la razón, el logos, eso no lo es, ¿no? Pero claro, aquí está el problema, y en base a lo que digo, si tú consideras que la sociedad existente hoy puede decidir democráticamente cómo regir su deseo y cómo, sí, efectivamente, articular el poder a través de ese consenso democrático, estás diciendo que a lo mejor la sociedad mañana piensa que ese deseo debe de ser distinto, o que lo que constituye algo moralmente bueno es distinto de lo que constituía algo moralmente bueno ayer, o que lo constituirá mañana. Y es cierto que en muchos aspectos puede que sea así, pero en muchos otros no.
Es decir, hace 10.000 años sacrificar sin razón a 100 bebés estaba mal, como como está mal hoy, y como no tengo ninguna duda en decir que estará mal dentro de 100.000 años o del tiempo que la especie humana esté sobre la Tierra, si es que no nos sustituye la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, decir lo contrario es justificar una argumentación contraria a valores trascendentales fundamentales como estos, que por cierto, está basado en el deseo, querer la perpetuidad de tu especie. Ya vemos que no, porque hoy día está descendiendo la natalidad drásticamente, y no solo es por condicionantes materiales, también es porque los individuos tienen otras aspiraciones vitales, por lo tanto tienen otros deseos, ¿no? Y lo vemos en sociedades como las sociedades nórdicas, donde la situación económica sigue siendo suficientemente buena como para ser padres y madres, y no hay natalidad, ¿no? Por lo tanto, el deseo y la perpetuidad de la especie no tienen por qué ir de la mano, y desde luego la protección de los débiles en principio tampoco está basada en algo que podríamos llamar el deseo, ¿no? Son otros factores que podríamos considerar que sí que son irracionales, en el sentido de que tal vez respondan a, y sin duda yo lo creo, responden a instintos, y por lo tanto esos instintos de la preservación de los débiles que componen tu comunidad puede que sean algo propio de nuestra condición de ser biológico. Nuestra condición de ser biológico, y por lo tanto no racional. Si es que la razón no es un producto de la biología, que eso daría para mucho. Pero lo que sí que quiero decir, o sea, daría para un debate largo, pero lo que sí que quiero decir, ¿vale? Porque estoy improvisando este vídeo y me voy por las ramas, es que una buena acción hoy, en gran parte de los casos, estaba bien hace 10.000 años y lo seguirá estando. Y es que hay cosas como la generosidad, como la verdad, etcétera, que permiten la coexistencia entre los individuos de la sociedad, no solamente hoy y ahora, por lo que nosotros decidimos democráticamente, sino hoy, ayer y mañana. Y este es uno de los vicios del progresismo, por los cuales yo, aunque vengo de un origen radicalmente progresista, me he alejado, aunque no me considero un conservador estricto a día de hoy, pero sí que considero que la sociedad tiene que tener elementos estáticos y elementos dinámicos. Esos elementos estáticos son los que aluden a estos principios que yo llamaría trascendentales, y los elementos dinámicos son aquellos que podemos discutir. A veces nos podemos equivocar y resulta que hemos considerado como algo estático o trascendental algo que realmente no lo era, ¿vale? Ahí está el trabajo de una sociedad madura que respeta y que tiene una clase de intelectuales competentes, de filósofos y de humanistas competentes, lo cual no sucede hoy, sin ninguna duda, no hace falta que os lo diga, pero no seré yo tampoco el que mejore la sociedad en ese sentido, por lo menos con mis 30 años. Tal vez cuando tenga 45 o 50 me habré convertido en ese intelectual maduro capaz de aportar ideas significativas en este sentido, ¿no? De momento no creo que tenga esa facultad, y bueno, en cierta medida creo que estoy en ese camino, por eso comparto mis inquietudes, pero ya me entendéis, ¿no? Y lo que quiero decir es que esos elementos trascendentales no son elegidos democráticamente, no lo son. Que ahora decidamos por consenso democrático que una cosa está bien, no significa que lo vaya a estar dentro de 20 o de 30 años, ¿vale? Como hace muchos años estaban aceptadas cosas que hoy día no lo están. Yo creo que aquí hay que hacer una inversión de ese kantianismo, por así llamarlo, de que no hagas lo que no te gusta que te hagan, y esa sumisión a una visión horizontal de la moral, en la cual la suma de las voluntades hoy es necesariamente lo que nos va a decir si algo está bien, por una visión vertical, que es en definitiva la que se tenía dentro de la cosmovisión cristiana. No digo que necesariamente tengamos que regresar al cristianismo como sociedad, aunque muy posiblemente Occidente no sobreviva como sociedad al proceso de secularización, pero yo aquí no voy a abogar por ninguna posición en concreto, simplemente digo que aquello que es trascendental y que por lo tanto se hereda a través del tiempo, cuando aplicas esa lógica transtemporal, de repente tienes una visión vertical de la ética, por así decirlo. Que aquello que puedes practicar a través del tiempo, a título individual, es aquello que es bueno para todos los demás, porque al ser el individuo parte de una comunidad, en términos populares, arrieritos somos en el camino nos encontraremos. Es decir, solo aquello que es bueno para el individuo como su parte integral de una comunidad a través del tiempo es bueno para el resto de la comunidad.
hay una dimensión temporal que lleva de una horizontalidad del presente, con todos los individuos integrantes hoy, a una verticalidad trascendente, por así decirlo, ¿no? Porque muchas cosas pueden ser hoy votadas y consideradas positivas, por ejemplo, con relación a las identidades, con relación a determinados derechos, etc. Pero que una sociedad en su consenso decida una cosa no significa que esa cosa vaya a ser buena a través del tiempo. Y voy a poner un ejemplo un poco peliagudo, pero si tú agrupases o se agrupasen voluntariamente un grupo de individuos, y esto voy a poner un ejemplo práctico, que tienen una visión de las cosas determinada. Por ejemplo, hace poco hemos visto que el caso de Pelicot, ¿no? en Francia. Hemos visto que 7 de cada 10 personas que formaban parte de un foro determinado de la Deep Web accedieron a practicar estos abusos, ¿no? Eso no significa que 7 de cada 10 hombres, como nos están diciendo hoy, sean proclives a esta práctica de estos abusos, ¿no? Lo que pasa es que si tú coges un sustrato determinado de la población que forma parte de unos foros de la Deep Web, etcétera, pues te puedes encontrar con esto. No olvidemos lo que se puede encontrar en la Deep Web. Las peores oscuridades de la miseria humana están ahí, disponibles al alcance de todos, ¿vale? Por lo tanto, esto que he visto yo compartir a muchas amigas que me he irritado recientemente, amigas, compañeras conocidas, de que 7 de cada 10 hombres accedieron a tales abusos, no. 7 de cada 10 hombres no. 7 de cada 10 personas que estaban en un foro de contenido de esta clase, o sea, no voy a decir más, en la Deep Web, ¿no? Bien, ¿qué sucede si se agrupan estas personas y forman una sociedad voluntariamente? Tal vez en esa sociedad los abusos, tal vez no, seguramente en esa sociedad los abusos, determinados abusos, estarían legitimados. Ya hemos visto en muchos ejemplos históricos que el fundamentalismo democrático, es decir, la voluntad de las masas, no da buenos resultados sobre, por ejemplo, las minorías, que en definitiva se supone que es lo que esta gente quiere defender, ¿no? Del canon histórico. Es decir, quieren defender quieren defender a las minorías de un canon histórico que dicen que está basado, ¿no? en el androcentrismo occidental, blanco, heteronormativo, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, las lógicas que ofrecen para combatir toda esa estructura que dicen que juega a favor de ese varón occidental, blanco, heterosexual, etcétera, esa estructura que ofrecen es, en definitiva, una en la que ha desaparecido cualquier trascendentalidad de lo bueno o de lo malo, y que por lo tanto lo único que queda es el poder. Y cuando lo único que queda es el poder, que ya lo hemos visto en el siglo XX, porque que no se nos olvide que los movimientos nacionalistas del siglo XX son un resultado de la secularización de la sociedad. La religión cristiana es universalista, nunca es nacionalista, nunca es, por lo tanto, particularista. Sin el fin del universalismo, no hubiese podido pasar lo que pasó en Alemania. Por lo tanto, el escenario que vivimos hoy de relativismo cultural en Occidente, que es en definitiva un politeísmo, en definitiva, no se da cuenta quien quiere hacer una crítica de nuestra cultura, que lo que hace realmente es ofrecer herramientas filosóficas, sí, narrativas, discursivas, como lo queramos llamar, precisamente para otorgar un poder total a quien lo detente, ¿no? Y lo consiga a través, eso sí, de ese consenso democrático, de ese fundamentalismo democrático, pero en definitiva para que lo ejerza de manera plena. Y es lo que vemos hoy en España, en definitiva, y en lo que se está transformando la sociedad occidental. Hemos visto cómo la Constitución, que supuestamente pues tiene un halo de sacralidad, en definitiva, ¿no? La Constitución de un país tiene sus valores fundamentales. Es vapuleada, es ignorada por subir al poder. Es un pequeño ejemplo de algo mucho mayor que está sucediendo a distintas escalas en diferentes niveles en nuestra cultura, ¿no? Que ha perdido, como digo, todo halo de sacralidad en pos de un constructivismo social basado en el fundamentalismo democrático que no puede atender a lo que nos hace humanos en definitiva, ¿no? Porque lo que está bien hoy, y ya acabo, estuvo bien hace 10.000 años en gran parte de los casos, ¿eh? No digo que en todos los casos, y estará bien dentro de 10.000 años. En fin, esta es mi visión de las cosas.
una pequeña reflexión que me grabo en cualquier momento. A partir de ahora haré esto más frecuentemente porque por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque no puedo invertir mucho más tiempo en otros asuntos. Y que quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.